Hola, estimados y estimadas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de VoChef, una historia de innovación. En esta oportunidad tenemos de invitado al profesor Claudio Gutiérrez. El profesor Claudio Gutiérrez es licenciado en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, una formación posterior de posgrado como magíster en la Universidad Católica y doctor en, me imagino que en computación o ciencia de la computación, sí, en la Universidad de Wesleyan University en Estados Unidos. El objetivo de la conversación, va a ser una conversación más que una entrevista, el objetivo de la conversación de hoy con el profesor Gutiérrez es sobre un personaje que aparece muy temprano en la historia de la Universidad de Chile y en la historia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. De hecho, es tan temprano que él obtiene su título profesional antes que el primer ingeniero egresara de la facultad en 1856. Él se graduó como geomensor en 1853. Agrimensor, perdón. Agrimensor. Y es el motivo por qué lo estamos hablando de él, que es lo que va a presentar Claudio. Yo creo que, sin temor a equivocarme, que él debe haber sido el modelo en esa universidad que emergía, el modelo de alguien con una mirada innovadora, con una mirada de hacer cosas distintas, nuevas, que desafiaran su entorno. Y creo que eso es el desafío que tenemos aquí a Claudio para que nos cuente, porque debo agregar algo antes de darle la palabra a Claudio, que Claudio es académico de jornada completa, pero Claudio tiene un alma de historiador y de historiador de la ciencia. Y entonces, cuando yo lo invité a este programa, sabía que él hace 20 años atrás, cuando era chiquitito, era un profesor asistente, junto con su padre Flavio Gutiérrez, escribió un artículo sobre este personaje que se llama Ramón Picarte. Y es el motivo de esta entrevista. Escribí un artículo sobre él, que lo noté por ahí, ahora no recuerdo cuál es el nombre del artículo, pero es un artículo muy interesante sobre la vida de Ramón Picarte, que a mí siempre me interesó este personaje por las cosas que hizo y que vamos a conversar en esta entrevista. Y en esta preparación de esta entrevista obtuve una desilusión, porque siempre había comentado con amigos sobre este personaje el poco reconocimiento que su trabajo tan innovador había tenido, hasta que en un momento descubrí, ya hace muchos años, que en Valdivia había una calle principal que lleva como nombre Ramón Picarte. Y dije, ¿cómo es posible que a Ramón Picarte lo reconocieran en Valdivia y en Santiago no hay nada con su nombre? Y en esta preparación de esta entrevista me di cuenta que ese Ramón Picarte no es el personaje del cual vamos a hablar, es su padre. Su padre, un luchador por la independencia de este país, que vivió al final un poco exiliado, cayó en desgracia con el gobierno de la época, pero es su hijo del cual vamos a hablar, Ramón Picarte Mujica, nacido en 1830. Así que bienvenido, Claudio. Ahora eres tú el que va a llevar el relato, porque creo que de don Ramón, como le voy a referir ahora, hay mucho que contar y muchas cosas interesantes que contar. Bienvenido, Claudio. Gracias, Patricio. Bueno, no sé por dónde la idea, yo te decía que la idea es que conversemos, digamos, ¿sí?, de este personaje, porque tiene muchas facetas, ¿sí? Y facetas que a diferentes personas le pueden interesar de diferentes maneras, ¿sí? Mi impresión es que tiene una faceta de matemático tremendamente interesante, ¿sí? Es autor de un algoritmo de división muy espectacular. Tiene una conjetura implícita que yo diría todavía está abierta, digamos, es que si la complejidad de dividir
o de multiplicar es la misma que de sumar, ¿sí? Es un problema abierto hoy día, todavía nadie ha sido capaz de resolverlo. Picard titula su obra principal la división reducida a una adición, ¿sí? Interesante. Y bueno, tiene un montón de asuntos, tiene una historia de innovaciones técnicas espectaculares en ese caso. Pero por otro lado, Picard es interesante, ¿sí? Y no sé si eso le interesaba también a otra gente de la facultad, probablemente a la facultad de Derecho le interesa, que Picard es un abogado también, ¿sí? Se tituló de abogado también, ¿sí? Y fue un estudioso de la teoría de las asociaciones, asociacionismo en la época, ¿sí? La tesis de abogado habla de los bancos de emisión y es una oposición muy dura a la teoría del más famoso intelectual de la época en economía, que es Courcelles de Seneville, que había traído el gobierno para acá, un francés, pero de un nivel, y Picard no tiene ningún problema en oponérselo y sostener en ese tiempo, ojo, estamos hablando de 1862, que había que tener los bancos de emisión debían estar a cargo del Estado y no podían estar a cargo de particulares, ¿sí? Por oposición al liberalismo brutal. Y hay una tercera faceta, que es así que yo creo que ya capaz que le interese a menos, y entre otras cosas es la que más me interesa a mí, digamos, pero no voy a hablar de esa, no te preocupes, que es su teoría social, ¿sí? Picard uno de los primeros socialistas utópicos que hay aquí en este país. Se dedica a organizar organizaciones de trabajadores, se dedica a organizar a los trabajadores, se dedica a organizar la vida de los trabajadores en falansterio, y es decir, fíjate estas tres facetas diferentes del personaje, digamos. Así que por eso te digo, conversemos de él. Yo creo que vamos a hablar de las tres, ¿eh? Pero quiero partir con la primera, que es este desarrollo que él hizo, muy innovador, de mejorar lo que había respecto de las tablas de logaritmo que se usaban para hacer multiplicaciones o divisiones, y que él hace un avance significativo. Y antes de llegar a Francia, porque esa fue la culminación de su aventura científica cuando fue reconocido en Francia, una pregunta. Él fue profesor de matemáticas en la escuela militar, nada más que egresar de la carrera en el año 1853. Creo que fue 2 años profesor de matemáticas. Leí por ahí que incluso Ignacio Domeyko había reconocido lo buen profesor que era en su función docente en la escuela militar. Él había sido discípulo de Gorbea, sí, de Gorbea como profesor de matemáticas. Entonces, ¿por qué su descubrimiento no fue reconocido en Chile? ¿Cuál crees tú si él era discípulo de Gorbea? ¿Por qué Gorbea no vio en él y en ese avance que él hizo un descubrimiento significativo? ¿Por qué no fue apoyado? Bueno, una pregunta muy interesante. La pregunta de fondo, digamos, porque la pregunta práctica de Gorbea en ese momento ya estaba, perdón, cuando él hace, no es claro cuando él hace su descubrimiento, ¿sí? Pero cuando él ya va a Francia, Gorbea está muerto. Ok, ya, ok. Pero la pregunta un poquito antes, y la pregunta de fondo sigue viva: ¿por qué el establishment matemático de la época no lo reconoce? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Por qué Francisco Borja Solar? ¿Por qué los grandes matemáticos de la época? ¿Por qué Antonio Varas, que era ministro del Interior y era agrimensor, no lo reconoce? Y bueno, ese es un tema tremendamente interesante. La vida de Picard, digamos, cuando empezamos a investigarla, nos interesó mucho porque tiene esa faceta así como novelesca, digamos, porque Picard parte a contrapelo de la sociedad de la época, ¿sí? Fíjate que el Ramón Picard, el padre, era un lugarteniente de carrera, ¿sí? Era muy liberal, no solo liberal, se creía, era liberal de los liberales que realmente en esa época, digamos, como Freire, Carrera, pensaban, digamos, en la gente, ¿sí? Y el padre Ramón Picarte cae en desgracia después de la batalla del Ircay, ¿sí? Cuando Portales manda a sacar del ejército a todas las huestes que
que tuvieran algún olor al liberalismo, ¿sí? Y sale ahí el padre Picarte, ¿sí? Fíjate que es el mismo año que nace Picarte, el año 30. Así que Picarte nace con ese signo, el padre muere 5 años después de haber estado en la pobreza, él cuenta de la miseria de su familia cuando chico, ¿sí? Pero debe haber sido un genio espectacular porque llega al Instituto Nacional, ¿sí? Y llega al Instituto Nacional en una generación brillante de donde están por Está ahí, Eusebio Lillo los ahí. nombramos, ¿sí? Había muchos de los Una, connotados. una constelación de Sí, genio, Alberto Lesgana, sí, exactamente, Sotomayor, Amunati, exactamente. Barros Arana, es decir, ahí estaba Picarte entre ellos, y la pregunta es, en el Instituto Nacional, hay que decirlo, uno se precia mucho, que la República, la cosa, era absolutamente elitista, ¿sí? Absolutamente elitista, así que si Picarte en esas condiciones llegó ahí, debe haber sido un tipo muy brillante, ¿sí? Claro. Él estudia y probablemente lo del padre lo debe haber marcado mucho, mi impresión, ¿sí? Esta persecución de los conservadores contra los liberales, porque eso va a marcar su vida, va a ser un outsider toda su vida, eso va a ser Picarte, ¿sí? Claro, ahora, cuando él finalmente decide y se pone como objetivo, ya que no me reconocen aquí, vamos donde realmente los matemáticos cuentan, vamos a Francia y vamos a convencer ahí a la meca de las matemáticas que lo que yo hago vale. Él hace esa operación solo y se va a Perú y se Claro, va con muy pocos recursos y llega a Londres, creo que de Londres viaja a París París. y empieza, se entrevista ahí con Claudio Gay, que estaba, Claudio Gay le pide ayuda, Claudio Gay era miembro académico de la facultad en ese momento, Sí. y le pide ayuda para que lo conecte con los matemáticos de la época. ¿Cómo fue esa operación? ¿Cómo Bueno, fue eso? fíjate que entonces Picarte estudia en el Instituto Nacional, ¿sí? Estudia, saca su título de agrimensor, probablemente notas brillantes. Mi impresión, nunca pillamos documentación de eso, pero debe haber sido el alumno como privilegiado de Gorbea, ¿sí? Ah, Debe haber da la sido, impresión, ¿eh? debe Da haber la tenido impresión. su sesgo. Gorbea era uno de esos matemáticos y de esos académicos en la época que le interesaban mucho los estudiantes, ¿sí? Él quería mucho a los estudiantes por oposición al académico, esto pasa hoy día también, ¿no es cierto? El académico que se quiere a sí mismo, digamos, o quiere, no sé, la papermanía para afuera. Gorbea estaba muy preocupado de los estudiantes. Los dos libros, te voy a mostrar, porque para saltar la historia, pero me gustaría mostrarte dos cosas, dos libros clásicos. Este es el primer libro de matemáticas que se publica en Chile, ¿sí? El francés. Sí, muy bien. Con este libro estudió Picarte, ¿sí? ¿Ya? Ok. Está publicado en Chile en 1833. Y Gorbea se lo dedica a los estudiantes, ¿sí? Él está, después publica otro dedicado a los estudiantes, cosa no menor, voy a decir que no es infidencia, pero es una cosa importante. Cuando hay el juicio a Bilbao, imagínate, en los años 40, ¿sí? Y Bello con otra gente condenan y expulsan a Bilbao del Instituto Nacional, quien lo defiende es Gorbea, ¿sí? A Bilbao. Es decir, ¿por qué? Porque Gorbea era un liberal, había venido exiliado, era un liberal español que había venido exiliado a Chile. Así que tenía también su corazoncito en ese ámbito. Por eso deben haber alineado mucho con Picarte. Entonces, Picarte trabaja esta cosa, se va a trabajar a la escuela militar, como decías tú, muy bien, pero a él le interesaba el vuelo, digamos, y la sociedad provinciana en esa época de haber sido brutal, es decir, horrible, digamos. Y lo que le quedaba a Picarte era instalarse en la aristocracia, ¿sí? O hacer las cosas por su cuenta, y probablemente decidió hacer las cosas por su cuenta. Entonces, descubre las tablas matemáticas, descubre una tabla de división, ¿sí? Que es importante decirlo, como esta charla va esencialmente, o esta conversación para la gente de la facultad, la tabla de división. Yo no sé si me permite compartir como Sí, 3 o 4 slides para explicar el déjame. algoritmo, que es mi obsesión también, ese algoritmo que es muy interesante, ¿sí? Sí. Ya, ese es el libro de Picarte, ahí está la firma de Picarte arriba, todas las cosas, ¿sí? Es el libro que publicó la división reducida a una adición, ¿sí? Pero acá está, mira, esta es la idea de Picarte, ¿eh? Ojo, dividir 872 por 35 es fácil, pero fíjate el algoritmo como uno podría hacerlo, ¿cierto? Es 800 dividido por 35, más 70 dividido por 35, más 2 dividido por 35,
hacemos eso, y si yo tengo esos números en rojo, los tengo calculados, multiplico por 100, pongo comas y tengo el resultado. ¿Sí? Y suma. Y sumo, por supuesto. Esta está fácil, pero a ver, veamos esa. ¿Sí? Bueno, 8.976.000 dividido por 7.000, ya. Esta es un poco más difícil. Buena pregunta. ¿Este es el ejemplo que él coloca? Porque yo vi el ejemplo que él coloca. No, coloca no un sé. ejemplo bien. Ahora que me dice, no sé si es este, pero el anterior no era. Mira, bueno, ¿qué hacemos acá? Calculamos esos coeficientes, ¿sí? Nada más, ¿sí? Fíjense, en todos los dígitos del primer número dividido por el segundo. Y después, ¿qué hay que hacer? Tenemos que calcular cada uno de estos, ¿no es cierto? Cada uno de los que están acá, cada uno de ellos, ¿sí? Eso lo buscamos en la tabla. Acá está, fíjate, aquí está 7647, ¿sí? Aquí están los números. Claro. Ese, aquí están todos los numeritos. Tomo esos números, los sumo. Y se suman. Y se suman nomás. Claro. Y se ponen las comas correspondientes. Y obtengo ese número. Dividí ese número por este, pero ahí, ¿sí? Eso es lo que hizo Picarte. Oye, pero yo recuerdo cuando lo que leí fue toda la odisea cuando llega a París y entonces va con sus manuscritos y los tiene que pasar en limpio. Por supuesto. Bueno, se los tenía que entregar a unos sabios que él miraba, me imagino, hacia el cielo. No, pero cualquiera. Entonces, imagina, en la Academia de Ciencias de París, claro, en 1860, tienen uno de los puntos más altos del Imperio francés. Claro. No, era otro nivel. Pero fíjate, un detalle, sigo con un detalle. Está bien. Entonces, esto no es muy ingenioso todavía. Lo ingenioso, pequeño cálculo, como el pequeño detalle es cómo calculamos estos coeficientes. Este es el aporte Picarte. Aquí viene, ¿sí? Con alta precisión. ¿Cómo se hace eso? No habían calculadora, hay que explicarle quizás más de alguien, ¿no? Recuerde que están nuestros estudiantes mechones que están. Exactamente, hay que decirle, mire, jóvenes, esto se hacía a mano, ¿sí? Y aquí ese problema hoy día se conoce como división de alta precisión, ¿sí? Y la idea es muy simple. Este es el algoritmo de Picarte que impresionó a los franceses, a los de la Academia Francesa, ¿sí? Y la idea es muy simple, ¿sí? Si tú tienes un número escrito de esa manera, puedes escribir de esta manera, no voy a entrar en los detalles porque no es nuestra idea acá hacer esta cosa, y deduce algo, estas son las fórmulas de ahí y se acabó con esto, ¿sí? ¿Sí? Y esa es la conjetura que te decía yo. Ajá. Que está abierta todavía, por supuesto, ¿sí? Ya estamos. Dejo de compartir, pero eso es lo que hizo famoso a Picarte. Entonces, claro, lo presenta acá, se lo presenta aquí al gobierno para publicar las tablas, porque quería publicar las tablas, digamos, las tablas se publicaban, era como tener una calculadora hoy día. Y aquí, por supuesto, nadie lo considera, nadie. Y lo que decías tú es súper importante, pero probablemente su maestro Gorbea ya no estaba, ¿sí? Ya. Oye, entonces, sí, dale. No, sí. No, es que iba a lo que sucedió después, porque Picarte, ignorado por su país, viaja a Francia dificultosamente, con pocos recursos, llega allá, se la arregla para convencer a algunos, no sé, si le pusieron ayudante, no sé, porque necesitó ayuda para pasar todo esto en limpio y finalmente presentarle el documento a los evaluadores que eran de la Academia de Ciencias y finalmente obtiene este éxito fabuloso que se transforma en un notición. Y ahora Picarte de la noche a la mañana se transforma en un rockstar. Y en Chile le juntan, hacen una erogación pública y la gente corre a dar dinero para que Picarte pueda publicar sus tablas en París. Y eso ocurre, o sea, una transformación de Picarte desde el olvidado al héroe. Por supuesto. Eso es muy impresionante, digamos, es muy impresionante porque, bueno, aquí nadie lo considera, él está convencido que tiene un descubrimiento espectacular entre manos, digamos, ¿sí? Muy matemático en eso, se va a hacer este periplo que dices tú, pasa, pero pellejerías mil, lo presenta, en la Academia de Ciencias estaba el mejor matemático de la época, Charles Schmitt, ¿sí? Estaba en la comisión que lo estudia, estaba el astrónomo del imperio, que era Bien-Aimé, y bueno, y había otro personaje importante, y esa gente le evalúa, dice que las tablas son espectaculares, la función, el informe de Academia es muy lindo para leer, por ahí está después, porque podemos dejar los materiales para que si alguien se entusiasma los lea. Y
aparece en todos lados, en el diario del Imperio francés aparece la noticia, por supuesto el Mercurio acá, que en ese tiempo no mentía, reproduce la noticia, ¿sí? Acá, y en Chile llega la noticia que un joven chileno triunfó en París, un joven chileno, ¿cómo diablos? Cuando todo lo anterior, antes fíjate que es muy interesante, porque cuando lo que le decían a él era, ¿cómo usted, un joven va a hacer descubrimientos que ni los viejos ni los europeos han hecho? ¿Cómo se le ocurre a usted hacer eso? Bueno, y en ese sentido él va, triunfa ya espectacularmente y vuelve en gloria y majestad. Bueno, pero lo habían apoyado amigos, hay que decir, ¿eh? Tenía un grupo de amigos que eran probablemente muy cercanos a la Sociedad de la Igualdad de la época, que lo estuvieron apoyando económicamente para el viaje, para esas cosas, pero... Claudio, pero también es magnífico y habla de lo que representó para la época Picarte, es el hecho que él vuelve de Francia, tenía 32 años, el año 1862, 32 años, era un joven, y la facultad lo eleva al altar de la sabiduría cuando lo nombra miembro académico de la facultad a los 32 años. Claro. ¿Dónde estaba? ¿Quién estaba? Estaba Domeico, estaba, no sé si estaba Filipe, estaba... Los grandes de la época eran puros viejos. Eran puros viejos que eran los sabios de la Universidad de Chile, y aparece este Picarte, no sé, bajándose del barco, será, no sé cómo se vino, y es una ceremonia, es investido como miembro académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde él hace un discurso, y él no habla de su método, habla de cómo instalar seguros de vida. Y él defiende la idea de que es posible en Chile instalar seguros de vida. O sea, tenía también una mirada de los problemas muy amplio y siempre muy aterrizado. Siempre eran problemas que tenían una directa vinculación con la sociedad. Claro. Es muy interesante Picarte en eso, porque bueno, él vuelve de Francia, por supuesto, digamos, nadie es profeta en su tierra, lo elevan acá a un... ¿Por qué? Porque era un descubrimiento muy espectacular para la época. De hecho, esas tablas se vendieron en todas partes después, ¿sí? Y esas tablas fueron las mejores tablas de inversos, ¿sí?, que hubo hasta que se acabaron las tablas, por ahí en los años 40, 50. Ojo, es decir, ese es el nivel de la calidad de las tablas de Picarte. Es decir, a ver, desde el punto de vista científico, es un pic, pero brutalmente alto, ¿sí? Claro. Es Ahora, otro nivel. Por eso que suena como que Picarte no ha sido reconocido todavía. Bueno, la pregunta, yo creo que, y ahí podemos entrar en el otro punto, ¿por qué Picarte no aparece después? ¿Sí? Sí. Yo tengo una tesis, digamos, y es que Picarte esquivó sistemáticamente la élite de la época, ¿sí? La esquivó. Y eso de haber sido muy dolido por la situación de su familia, porque fíjate que quien dominaba en ese momento eran los que habían condenado a su padre al ostracismo, ¿sí? Así que eso de haber estado muy presente en su familia. Y él nunca aceptó. Fíjate que hace ese gesto que yo creo que es más que un gesto, esto que decías tú, él vuelve de París. Y yo me imagino ese salón, ¿sí? Me imagino ese salón lleno de viejos cuando va a dar el discurso de recepción, que era el discurso, qué costumbre más bonita que había que retomar, ¿eh? De que quien entra hace un discurso, ¿sí? Hace un discurso, por favor, y queda grabado eso, ¿sí? Claro. Hay que jugársela. ¿Sí? Bueno, de hecho, mira, en la página web de la facultad está el link de ese discurso, porque hay un documento donde están todos los miembros académicos y todos los que yo pude recuperar el discurso. Los discursos. Bueno, y ese discurso, entonces, imagínate, va todo esperando que el gran matemático, ¿sí? El gran matemático hable de su gran descubrimiento que tiene conmocionado al mundo, ¿sí? Y Picarte, eso tiene que haber sido un gesto muy, ¿sí? Les habla de otra cosa, ¿sí? Y les habla, él dice literalmente, por ahí tengo la cita, pero no la puedo pillar, así que no te la voy a decir ahora, pero dice, voy a hablarles de un método que va a permitir a los trabajadores honrados y pobres que han entregado toda su vida a esta cosa, vivir una vida digna. Imagínate eso en los salones de la universidad, de un escándalo. Y termina el discurso diciéndole, si ustedes se entusiasman con esta obra, los voy a la obra.
con esta obra los voy a esperar. ¿Y dónde los iba a esperar? Los iba a esperar sentado en la Plaza de Armas, porque él instaló un banco ahí para juntar plata para una sociedad de trabajadores. De los Es decir, artesanos. Por supuesto. Claro. Es decir, el tipo estaba en otro claro. Planeta. Sí, en otro planeta. Ahora, ya se nos fue la conversación, pero ya se acabó el tiempo. Bueno. Se acabó el tiempo, pero tío, súper interesante. Pero quiero llevarlo al final porque también es curioso cómo se esfuma Picarte. Picarte crece, ¿no es cierto? Explota en su fama en París, vuelve, hace este discurso, se ha incorporado como miembro académico, después se dedica a otras cosas, cambia de ciudad, se va a Chillán, creo, a vivir, sí. Crea sociedades de artesanos, hace un montón de actividades sociales, pero tiene patentes, tiene varias patentes que él creó, de sifones, de especiales. Él hizo innovaciones en ingeniería después, y finalmente su rastro se pierde. Y no sabemos qué pasó con él. Aparentemente se fue a Francia, pero no he logrado saber cómo terminó. Y estamos hablando de Picarte a los 50 y tantos años, o sea, no estamos hablando de Picarte a los 80 años. No sabemos cuánto tiempo vivió. Sí. ¿Tú sabes algo de eso? No, es muy interesante porque él después realmente, como dices tú, se dedica a dos cosas, se dedica a las tres cosas, estas tres líneas de trabajo, podríamos decir, tenía tres líneas de trabajo, se dedica a las tres, ¿sí? Él publica cosas interesantes, tú decías, mira, publica patente de invención sobre bombas sifón, sifón a vapor, bombas impelentes a vapor, ¿sí? Él tenía una obsesión con el tema de los motores a vapor, y luego publica una tabla de logaritmos grande, digamos, sistemática, ¿sí? Ahí haciéndole competencia a las tablas de logaritmo europeas, ¿sí? Porque había mucha tabla de logaritmo. Pero por otra parte, del punto de vista legal, hace un montón de cosas. Hay un estudio sobre Banco Emisión, es decir, se pelea contra el principal economista del establishment. Entonces, eso también lo es. Yo creo que son todos gestos que lo dejaron un poquito al margen. Es decir, después de eso nadie quiere levantarlo mucho porque hay que reconocerle el otro pedazo y molesta, digamos, ¿no? ¿Sí? Después hace tiene un tratado muy bonito que está en la Biblioteca Nacional, yo lo vi, un libro que se llama Tratado de los Principales Derechos, que consagra el Código Civil chileno, puestos al alcance de las personas que no están versadas en leyes. ¿Sí? O sea, claro, vulgarizó esto que Él era de la élite. Está preocupado, claro, los temas, del tema social, ¿sí? Sí. Y sigue trabajando en eso, pero sigue trabajando en logaritmos también, sigue trabajando en lo otro, sigue asistiendo a los consejos de la facultad. Y participando en las reuniones como miembro académico. Por supuesto, pero después se pierde la pista, se le pierde la pista. Yo no sé qué pasó con él. Sería muy interesante tratar de entender qué ocurrió con Picarte posteriormente. A ver, yo estaba tratando aquí, pero no sé. Hay una foto de Picarte que la quería mostrar, pero no sé. Ahí está, a la izquierda, ¿no? No, no puedes cliquear en ella. No sé cómo pasar a eso. A ver, ahí. Espérate. Esa es la portada de la publicación en francés. Ya, ahí sí. Está. Esa es la foto. Está don Ramón, que se llama Manuel Felipe Ramón Picarte Mujica. Esta foto, a todo esto, esta foto la encontró, mira, es muy interesante, es un alumno de la UTEM, ¿sí? Que se contactó conmigo cuando yo escribí el artículo y se dedicó a investigar a Picarte porque quería hacer un cómic sobre Picarte. Lo vi, sí, muy interesante. Y para hacer un cómic sobre Picarte necesitaba una imagen de Picarte. Ajá. Y la persiguió hasta que encontró esta foto, impresionante, por ahí perdida en los archivos nacionales. Mira que yo la saqué de una historia de Valdivia, en una publicación, porque claro, el padre de Ramón Picarte, matemático, es un héroe de Valdivia. Claro, fue el gobernador de Valdivia. El gobernador de Valdivia. Tiempo de Freire. Oye, Claudio, ha sido muy amena, muy interesante, y ojalá, ¿sabes lo que me gustaría mucho que de esta conversación? A lo mejor en el futuro podemos hacer un reconocimiento más explícito de Picarte. Yo sé que en la facultad, la biblioteca de matemática tiene el nombre de Ramón Picarte, ¿tú sabes eso? No. Tengo la impresión que la biblioteca de... Uy, qué lástima no haberlo confirmado. El único, lo que yo sé es que el único cosa, la única
pieza, digamos, arquitectónica que tiene el nombre Picarte es el auditorio del Departamento de Ciencia de la Computación. Ah, entonces, de eso ya, entonces estoy Esa tiene el confundiendo. nombre de Ramón Picarte, es el Okay, único. ¿Sí? ¿esa fue una idea tuya? ¿Cómo fue una idea del departamento? Yo la sugerí, pero el departamento se entusiasmó. La gente, tú sabes que la gente de Okay. computación se entusiasma con cualquier cosa, así que se entusiasmaron inmediatamente. Le Claro, dieron vuelta. yo lo único que pude encontrar de referencia a Ramón Picarte es el nombre de una escuelita, por ahí en la 10ª región. Ya. Esa probablemente es por el padre. Por el No, padre. porque tiene que ver con educación. Podría ser. No, es el recuerdo de Ramón Picarte, el matemático. Pero lo único la Sociedad de Matemática después ya hizo una cosa, hicimos un evento muy lindo con la Sociedad de Matemática en Valdivia. Ajá. Para reconocer, probablemente de ahí tomaron esa foto del blog que tú estabas mostrando, okay. ¿Sí? Porque ahí mostramos la foto por primera vez, esta foto de este estudiante, que no recuerdo el nombre, pero debía recordarlo, digamos, a propósito de gente olvidada. Y ahora pareciera que está tomando vuelo, ojalá, pues la idea es que a ver mira, si alguien pesca el Picarte. Este es el propósito de estas conversaciones, y yo creo que, Claudio, tú estás invitado a otra conversación, porque en principio íbamos a hablar en esta sesión de 3 personajes, pero dije yo, no, con Ramón Picarte seguro que llenamos una conversación entera, porque nos queda hablar de la primera experiencia de los rayos X, donde está el profesor Salazar y Segers. Segers. Ladislao Segers. Ladislao Segers. ¿Luis o Ladislao? Luis Ladislao Segers. Esa va a ser otra conversación que vamos a tener sobre otros innovadores, ellos en la última década del siglo XIX, con la primera experiencia de rayos X. Bueno, mira, Claudio, y para ti que eres eléctrico, te voy a hacer un adelanto de eso para que no te vaya adelantando, mira. Sí, con el lenguaje. Este es de Salazar. Sí, ¿cómo se llama el lenguaje ese? No sé, un lenguaje raro de Salazar también, otro outsider absoluto. Alguien que, claro, y totalmente outsider, sí, que entiendo que nunca fue ingeniero. Que no quiso, ni siquiera quería escribir en castellano, es impresionante. Sí. Bueno, Claudio, te agradezco mucho tu contribución a esta amena conversación sobre este pionero, este verdadero innovador, este hombre que yo diría que uno diría, este es el bochefiano que quisiéramos tener. Alguien que tiene una mirada completa, que no solamente focaliza en la ciencia, sino que focaliza en la ciencia y en la sociedad que rodea la ciencia. Y hace cosas aplicadas, y hace innovaciones de verdad, y triunfa o sea, las tiene todas. Picarte tiene todo, y por eso es que es un personaje que era necesario sacar a la luz en esta comunidad bochefiana tan autorreferente, tan miradora del futuro y no del pasado. Así que muchas gracias, Claudio, y aprovecho la oportunidad de invitarles a todos ustedes a una próxima sesión de conversación, de entrevista, que está, y debo reconocer aquí el apoyo que tenemos para hacerla, de la Dirección Académica de Investigación, que patrocina esta iniciativa, así como también de la Biblioteca Central. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, Patricio, por levantar estos temas en la facultad, ¿sí? Estos temas históricos de los personajes que han hecho posible lo que tenemos, ¿sí? Muchas gracias al programa y muchas gracias a toda la audiencia. Ojalá que hayan quedado motivados con este gran personaje de nuestra historia de la Universidad de Chile y del país. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Hasta la próxima.